Hola, muy buenos días, bienvenido a la clase de matemática. Hoy día veremos lo que es clasificación de ángulos según su posición. Ya, es importante conocer el nombre de la clasificación de un ángulo porque así, si me dan un enunciado que utilice dichos términos, voy a poder comprenderlo mejor. Así que vamos directamente a ello. Primer ángulo o clasificación. Ángulo consecutivo. Son aquellos ángulos que tienen el vértice y un lado en común y sus regiones interiores no se intersectan. A ver, digámoslo en otras palabras. Son simplemente dos ángulos que están uno al lado del otro, ¿ya? Y tienen justamente un lado en común. ¿A qué me refiero con un lado en común? Bueno, en este caso, OB sería justamente un lado en común, ¿ya? La recta OB, es decir, esa recta es un lado en común que comparten ambos ángulos, ¿ya? Y sus regiones interiores no se intersectan, es decir, su parte interior no se intersecta una con la otra, ¿ya? Ok, y tienen un vértice en común. ¿Cuál es el vértice que está en común acá? Justo en el punto O. ¿Ya? Ahora, estos ángulos no necesariamente son iguales. Si bien acá en el dibujo parecieran ser iguales alfa y beta son consecutivos, pero no puedo afirmar de que por el solo hecho de ser consecutivos sean iguales. Cuando alfa y beta van a ser dos ángulos consecutivos iguales, cuando te están indicando de que, que el ángulo está siendo dividido por una bisectriz. ¿Quién vendría siendo bisectriz en este caso? La línea que voy a marcar en rojo, ¿ya? Cuando esto es bisectriz del ángulo que tengo acá, es decir, de ese ángulo, lo que va a ocurrir es que la bisectriz me va a dividir en dos partes iguales el ángulo. Por lo tanto, alfa y beta van a ser necesariamente iguales, ¿ya? Eso es una bisectriz y eso vendrían siendo los ángulos consecutivos. Por lo tanto, ya podemos ir entendiendo mejor cuando me van a dar un enunciado, un ejercicio que vamos a resolver más adelante. Vamos a la siguiente clasificación que vendría siendo la segunda. Dice: ángulos adyacente o par lineal. Son aquellos ángulos que tienen el vértice y un lado en común y los otros dos lados sobre una misma recta. Es decir, en este caso ocurre cuando el ángulo es un ángulo extendido, a diferencia del de arriba que no era sobre ángulo extendido, podría ser ángulo agudo, ángulo obtuso. Pero en este caso nos dicen que los ángulos tienen un vértice en común, ya marquemos el vértice, ya que vendría siendo ese punto ahí, tienen un lado en común que vendría siendo el lado OB, la recta OB, que acabo de marcar en rojo, y además nos dicen que los otros dos lados, porque este es el OC es el lado del ángulo beta y OA es el lado del ángulo alfa. Nos dicen que esos dos lados están en la misma recta, a diferencia del anterior, que esos lados no estaban en la misma recta, porque esa recta no comparte, bueno, comparte solamente un vértice con esa, pero no es la misma, no son colineales, no están en la misma línea. En cambio, los ángulos adyacentes o par lineal se generan sobre un ángulo extendido. Ya es súper importante manejar los conceptos, ya porque así voy a poder resolver mejor los ejercicios. ¿Ya? Entonces, ángulo adyacente o el caso de los ángulos consecutivos se parecen demasiado, la diferencia está en que uno es extendido y el otro no. Y vamos a la tercera clasificación, que dice ángulos opuestos por el vértice. Esto es demasiado ocupado, ya esto se ocupa mucho. Vamos a agrandar esto acá para que lo puedas ver mejor. Y dice, alfa y beta son opuestos por el vértice. ¿Por cuál vértice? Ok, por el siguiente vértice. Este es un vértice, ya. Y dice, son aquellos que tienen el vértice en común y los lados de uno de ellos son prolongaciones del otro lado. Porque si te das cuenta, por ejemplo, yo podría dibujar esa recta que está acá. ¿Y a qué se refiere con que el lado es prolongación? Porque si yo prolongo esa recta hacia acá, es el lado del otro ángulo, ¿ya? En el fondo, un ángulo opuesto por el vértice está formado por dos rectas, ¿ya? Y nos van a indicar de qué propiedad tienen los ángulos opuestos por el vértice, que beta va a ser exactamente igual a alfa. Son iguales, acá abajo lo indica. Son exactamente iguales, ¿ya? Por lo tanto, si yo tengo que beta es 60, por ejemplo, alfa es 60. ¿Ya? Y yo ahí voy a completar porque si me doy cuenta esto es un ángulo extendido, por lo tanto tiene que medir 180, así que esto tiene que ser 120. Y si esto es 120, bueno, su opuesto por el vértice es igual, así que también es 120. Y tú dirás, ¿y esto suma 360? Sí, suma 360. Haz el cálculo, 120 más 120 son 240, 60 más 60 son 120, y 240 más 120 es 360. ¿Ya? Por lo tanto, cumple con las reglas de los ángulos. ¿Ya? Entonces tenemos un último triángulo, un último ángulo que vendría siendo el que se forma por ángulos perpendiculares. ¿Ya? Es una observación más que nada, más que ponerle una clasificación, porque esto es un ángulo recto que lo vimos en la otra clase de ángulos, ya donde veíamos los nombres, los ángulos agudos,
ángulo recto, obtuso, extendido, cóncavo. Ok, y nos dicen que cuando yo tengo dos rectas que son perpendiculares en el fondo, ya, mira, fíjate bien, este símbolo es de perpendicular, ese símbolo que está ahí, ¿ya? Cuando tengo L1 y L2 son perpendiculares, ¿qué va a significar? De que en ese caso el ángulo que se va a formar acá, el que estoy marcando aquí en negrito, ese ángulo es un ángulo de 90 grados, es un ángulo recto. Y ese ángulo que se forma acá también es de 90 grados, y ese de acá también, y ese de acá también. Es decir, está formado por ángulos que son de 90 grados, ángulos rectos. ¿Ya? Ahora, teniendo toda esta información ya clara y habiéndola estudiado, ¿ya? Vamos a profundizarla mucho más haciendo ejercicios. Dice así, en la figura OC es bisectriz, importante, OC es bisectriz. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir marcando de inmediato la información en el dibujo que tenemos acá. Entonces, veamos, nos dicen, voy a marcarlo en azul, OC es bisectriz del ángulo BOD. Entonces, busco el ángulo BOD. BOD. Este es el ángulo BOD. Y lo que nos están diciendo es que ese ángulo está siendo cortado por un rayo, que es el OC, ahí dice OC, que es bisectriz. Por lo tanto, me indica que ese ángulo es igual a ese ángulo. Esto que estoy haciendo ahora es para indicar de que ese ángulo que tengo acá, que dibujé en este sector de acá, es igual al de allá. Le puse una línea que simboliza que es igual al otro ángulo que tiene una línea. ¿Ya? Ok, ¿qué más nos dicen? Nos dicen que OB, ahora esto lo vamos a marcar en rojo, OB es bisectriz del ángulo AOC. Perdón, AOC. Buscamos el ángulo AOC. AOC. Vamos a marcarlo con rojo. Este ángulo lo vamos a hacer acá. Y nos dicen que OB, que es esta que está acá, es bisectriz justamente de esa línea. Por lo tanto, voy a hacerle dos líneas para no confundirlo con el que tiene una línea. Entonces, este ángulo que está acá es igual al ángulo que está acá. Y además nos dicen que BOD, vamos a marcarlo, BOD es igual a 80. Ok, entonces nos preguntan cuánto mide el ángulo AOC. Ok, simple. Primero, vamos a ver el ángulo que nos dijeron que mide 80, que es el ángulo que estoy marcando en verde ahora, BOD. Entonces, BOD. ¿Ya? Ese ángulo que acabo de marcar en verde, nos dicen que mide 80. BOD. Por lo tanto, si este ángulo mide 80, lo que está en azul mide igual, 40 grados y 40 grados. Si este mide 40, el que marqué acá en 40, este acá también mide 40, pues es el mismo ángulo. Por lo tanto es 40 y este es 40. Entonces, ¿cuánto nos estaban preguntando? Nos estaban preguntando por el ángulo AOC, ¿ya? Que vendría siendo el siguiente ángulo. El que estoy marcando con este color un poquito raro, ¿ya? Y está comprendido justamente por el ángulo de 40 más 40, por lo tanto, el ángulo AOC es igual a 80 grados. Y ahí está resuelto. Listo. Vamos al siguiente ejercicio. Dice así, en la figura adjunta OA es perpendicular, ojo, recuerden, perpendicular a OC. Ok, vamos a ir escribiendo esta información, como lo dije en el ejercicio anterior, de inmediato en el dibujo. Veamos, entonces, lo voy a marcar en rojo acá, para así poder identificarlo. Entonces, OA es perpendicular a OC. ¿Dónde tengo OA? Esta es la recta OA y nos dicen que es perpendicular a OC. ¿Qué implica eso? Que el ángulo que va a estar acá es un ángulo recto de 90 grados. Eso nos está indicando, ¿ya? Y además de eso nos dicen que lo siguiente, OB es perpendicular a OD. OB es esta recta y dicen que es perpendicular a OD, que es la de acá. Por lo tanto, la voy a marcar como perpendicular, ¿ya? Ok, ahí la marqué perpendicular y lo encierro en azul para identificarlo. Y nos dice si el ángulo AOB, sí, AOB, lo dije bien,
Si el ángulo AOB es 45, veamos, lo vamos a marcar en verde. Y vamos a ir a ver dónde está. AOB, es decir, este ángulo que está acá es 45 grados. Entonces, ¿cuál es la medida de 2 alfa? ¿Dónde está alfa? Veamos, aquí está alfa. ¿Ya? Entonces nos están preguntando por alfa. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer ahora? Veamos, fíjate bien. Nos dijeron que esto que tengo marcado en rojo, que es el ángulo AOC, es 90 grados, porque nos dijeron que era perpendicular. No nos dicen directamente que es 90 grados, pero debemos deducirlo a saber que es perpendicular. Y además nos dicen que este ángulo que está acá es 45. Por lo tanto, ¿cuánto falta para llegar a 90 grados? 45. Así que yo puedo deducir que este ángulo de acá es 45. Porque 45 más 45 me dan los 90 que tengo marcado acá. Ok. Acá nos va a pasar algo muy similar. Fíjate, lo que tengo marcado en azul, que es el ángulo BOD, ese ángulo mide 90 grados porque es recto. Pero yo sé que este segmento acá mide 45. Por lo tanto, el segmento que me va a quedar acá, que es alfa, tiene que medir 45 también. Entonces yo puedo decir de que alfa es igual a 45 grados. Y nos están preguntando por 2 alfa. Por lo tanto, 2 por 45. Y esto es igual a 90 grados. Por lo tanto, 2 alfa es 90 grados. Es decir, 2 veces alfa formaría un ángulo recto. Porque alfa mide 45. ¿Ya? Ok, y ahí está resuelto el ejercicio. Si te das cuenta, debemos saber identificar qué son los símbolos, qué implican esos símbolos o las palabras que nos dicen, ¿ya? Y vamos al tercer y último ejercicio que tenemos acá, que dice así. Vamos a agrandar todo esto para poder rayar en el dibujo. En la figura adjunta, si L1 y L2 son rectas, ¿okay? ¿Qué implica que sean rectas? Que pueden formar ángulos extendidos o son simplemente líneas que van todo el rato derecho. Entonces, 2 lambda, ¿ya? Más 3 epsilon más 3 gamma más 3 beta es igual a ¿qué? Ok, entonces mira, lo primero que podemos deducir es que estos dos ángulos que voy a marcar acá son iguales. Y los dos ángulos que tengo acá, epsilon con beta, también son iguales. ¿Ya? Fíjate bien, nos están preguntando acá arriba un término bastante distinto al que tengo ahí abajo. Me preguntan por 2 alfa más 4 epsilon más 3 gamma más beta. Me están preguntando por todas esas cosas. Primero que todo, debo ocupar ciertas propiedades, ¿ya? ¿Y cuáles son esas propiedades? Primero, el ángulo extendido que tengo acá es igual a 180 grados, ¿cierto? Por lo tanto, yo sé que epsilon más gamma, es decir, epsilon más gamma, es igual a 180 grados. Eso lo sé, ¿ya? Es un dato conocido. Pero tú dirás, ¿y de dónde lo saqué? Bueno, ese dato lo saqué por definición. Un ángulo extendido mide 180 grados, por lo tanto, si yo tengo un rayo, una recta que corta ese ángulo extendido, la suma de esos dos ángulos igual va a seguir siendo 180 grados. Pero acá arriba me preguntan, fíjate bien, me preguntan por 4, ¿ya? Por 4 epsilon más 3 gamma. Por lo tanto, ¿qué es lo que debo hacer yo? Buscar otra forma de poder resolverlo. Y para eso, la clave está en los lambda que tengo acá y en el beta que tengo acá. Fíjate bien, otra información que yo puedo deducir de este ejercicio es que lambda, ya, lambda es igual a gamma, porque son ángulos opuestos por el vértice. Fíjate bien en el dibujo, son iguales opuestos por el vértice, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué pasa si yo en vez de escribir 2 lambda escribo gamma? Por lo tanto, esto yo lo puedo escribir de la siguiente forma: 2 gamma. Muy bien. ¿Y qué pasa con beta? Beta, que lo tengo acá, lo puedo escribir también de esa misma forma, pero la diferencia está en que beta va a ser igual a epsilon. ¿Ya? Entonces, en vez de escribir beta, voy a escribir epsilon. Entonces, vamos a reescribir esa ecuación arriba con toda la información que tenemos. ¿Ya? Entonces, en vez de escribir 2 lambda, voy a escribir 2 gamma, ¿cierto? Más 4 epsilon, que eso lo voy a dejar tal cual, más 3 gamma, más, en vez de escribir beta, vamos a escribir epsilon. Si te das cuenta, escribí la ecuación que tengo acá arriba en función de solamente 2 ángulos. ¿Para qué estoy haciendo eso? Bueno, lo estoy haciendo por lo siguiente. Fíjate bien, tengo en total 2 gamma más 3 gamma.
Por lo tanto tengo 5 gamma. Más 4 epsilon más 1 epsilon. Por lo tanto, ¿cuántos epsilon tengo? 5 epsilon. ¿Y qué ocurre? De que yo sé que epsilon más gamma es igual a 180. Por lo tanto, ¿qué puedo hacer? Bueno, voy a hacer lo siguiente. Voy a multiplicar esto por 5. ¿Ya? Eso es lo que voy a hacer. Al multiplicarlo por 5 me va a quedar de la siguiente forma. 5 epsilon más 5 gamma es igual a 5 por 180. Por lo tanto, 5 por 180, si yo tomo mi calculadora y digo 180 por 5, eso me da como resultado 900. 900. Por lo tanto, 5 epsilon más 5 gamma me da como resultado 900. Es decir, esto que tengo acá arriba es igual a 900. Y ahí está el resultado. Si te das cuenta, tuve que ocupar ángulos extendidos, ángulos que en este caso vendrían siendo opuestos por el vértice, y ángulos completos, para poder así definir justamente el resultado de esta ecuación. Ver la importancia justamente de saberte los nombres de la clasificación de los ángulos es súper importante. ¿Ya? Dejamos la clase de hoy hasta acá. Nos vemos en una siguiente clase. Chao, chao.